Hola chicos, espero se encuentren bien todas y todos. Vamos a comenzar con este siguiente tema. La verdad, este tema me encanta muchísimo porque eh, hubo modificaciones en su temario. O sea, el año pasado era un tema más grande. Ahorita ya es un tema más cortito porque solamente vamos a ver lo que son las inmunodeficiencias secundarias. Pero la verdad es que está muy padre. O sea, como que entender la función de cada cosa y de cada proceso en los bloques pasados te ayuda mucho a entender cómo es que si algo falla, pues todo falla. Entonces, la verdad es que por esto este tema es uno de mis favoritos del año. Y pues creo que también uno de los más importantes porque es un tema que también van a estar viendo el siguiente año, por ejemplo, que lleven patología o cuando lleven genética. Entonces es muy importante que ahorita les quede bien como estas bases de lo que son las inmunodeficiencias. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, esto es lo que pide su temario, ¿vale? Su temario, como les digo, el año pasado veíamos todas juntitas, los que eran las inmunodeficiencias primarias. Ahorita ya las vimos, o sea, cuando estuvimos viendo en el primer bloque, por ejemplo, complemento, vimos deficiencias del complemento. En el segundo bloque, cuando vimos activación del linfocito T de maduración, vimos deficiencias combinadas severas, todo esto, ¿no? Entonces, ya las vimos en los dos bloques pasados. Ahorita nada más vamos a recapitular todo eso que vimos para entender mejor el concepto de lo que es una inmunodeficiencia. De lo que se va a tratar en sí esta clase son de las inmunodeficiencias secundarias y específicamente en donde más vamos a abarcar es en las inmunodeficiencia, en la síndrome de inmunodeficiencia adquirida por la infección del VIH. La verdad es que VIH es uno, creo que si tuviera yo un top de virus más inteligentes, VIH toma el primer lugar porque la verdad es que es un virus que a mí me da mucha risa cuando o sea, cuando yo tomaba inmuno y leía el tema, a mí me da mucha risa cómo es que VIH se burla del sistema inmune. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que puede hacer sus cosas VIH, pero básicamente de esto es lo que se trata nuestra clase de hoy. Empecemos definiendo qué es una inmunodeficiencia. Una inmunodeficiencia es un defecto en algún componente de nuestra respuesta inmune. Y si esa cosita, ese componente está mal, pues entonces toda la respuesta se va a ver comprometida. Estas inmunodeficiencias las podemos clasificar en dos tipos: inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, las primarias son aquellas que son congénitas, debido a alguna mutación en algún gen durante el desarrollo o por herencia, pues entonces el individuo ya nace así, ya nace con esa afección y entonces estas inmunodeficiencias las vamos a ver principalmente en la población pediátrica. Mientras que las secundarias son aquellas que nosotros adquirimos durante la vida, ya sea porque tuvimos alguna infección, ya sea porque tuvimos algún procedimiento, nos enfermamos de algo, entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a tener inmunodeficiencias. Entonces, primarias congénitas, secundarias adquiridas. En general, ¿qué es lo que nos van a causar tanto primarias como secundarias? Bueno, pues si nuestra respuesta inmune no está funcionando de una buena manera, pues entonces vamos a tener un mayor riesgo a tener infecciones oportunistas, ¿vale? Si ustedes recuerdan, hay microorganismos que normalmente pues no nos hacen nada, viven en nuestra microbiota y por todos los mecanismos que ya vimos de regulación, pues ahí están, nunca nos hacen nada. Pero vamos a ver que en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes con inmunodeficiencia, vamos a ver que estos microorganismos se pasan de listos y entonces empiezan a infectar cosas que antes no nos infectaban. Entonces, esa es la primera característica, que nos empiezan a infectar microorganismos oportunistas. También hay un mayor aumento de las enfermedades por autoinmunidad debido a que hay algo que no se está regulando bien en la respuesta. Y por último, también hay un mayor riesgo de cáncer. Ahorita vamos a ver por qué, pero básicamente esas son las tres cosas que en las dos, tanto primarias como secundarias, tenemos riesgo. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Ok. Vamos a hablar entonces de las inmunodeficiencias primarias, ¿vale?
Las inmunodeficiencias primarias, chicos, son, como ya les dije, congénitas y se debe a que hay alguna mutación en algún regulador importante de la respuesta inmune, ¿vale? ¿Cuándo las vamos a manifestar? Las vamos a manifestar durante la infancia, ¿vale? Esto es algo muy importante. En sus notas les dejé como más criterios, pero si entienden estos 3 puntos, o sea, con esto es más que suficiente, ¿vale? ¿Qué cosas ustedes deben de ver en un paciente para que digan, probablemente tenga alguna inmunodeficiencia primaria? Bueno, la primera, como ya les dije, es que hay infecciones recurrentes, ¿vale? Los niños se enferman bastante, pero no es tan común que se enfermen por microorganismos que normalmente no se tienen que, que enfermar. Por ejemplo, que a un niño en el año le den muchos cuadros de otitis media o de sinusitis. Eso como que dices, ¿qué onda? Y que a lo mejor tú le des antibióticos hasta intravenosos y que no te respondan. Entonces, infecciones recurrentes que son persistentes y bastante agresivas, tú dices, como que algo no anda bien en este niño. ¿Por qué no se está defendiendo? ¿Vale? Y la mamá, pues así te va a decir, se enferma mucho, lo traje hace 2 semanas por lo mismo y otra vez está peor, como que no responde. Eso es como los focos de alerta, ¿vale? Y también puede ser que sean por microorganismos inusuales. A lo mejor que el niño tenga cándida, o sea, tenga candidiasis mucocutánea desde muy chiquito. Como que dices, ah, caray, ¿por qué un niño tendría cándida? ¿No? Entonces, hay que empezar ahí a sospechar. La segunda es que tenga problemas en el crecimiento debido a las infecciones que están alterando pues todo el metabolismo y por lo tanto no van a dejar que los nutrientes se vayan para que pueda crecer y se vayan como para defenderse. Eso es una, ¿no? Y por último, que haya una historia familiar de inmunodeficiencia, que algún familiar, algún tío, algún abuelo tenga eh, alguna inmunodeficiencia primaria diagnosticada, pues eso te va a dar como más, más sospecha de que pueda tener una inmunodeficiencia, debido a como ya vimos a lo largo del año, varias tienen bueno, tienen este patrón de herencia, ¿no? Entonces muchas son ligadas al X, muchas son autosómicas recesivas, entonces, la historia clínica aquí va a ser muy importante para nosotros ver si el paciente tiene o no una inmunodeficiencia primaria, ¿vale? Ya que la sospechamos, ya que decimos, probablemente tiene una, pues entonces ahora sí, le hacemos todo el protocolo diagnóstico para ver cuál es la parte afectada de su respuesta inmune, ¿vale? Pero en sí, estos son los criterios que ustedes tienen que ver en un paciente para sospechar que tiene una inmunodeficiencia primaria. ¿Cómo les pueden preguntar esto? No, o sea, no es como que se los pregunten y le digan, ¿cuál de los siguientes criterios te hace pensar en una inmunodeficiencia primaria? O sea, puede que no te lo pregunten así, pero puede que te pongan, es un paciente masculino de 3 años de edad que acude por tercera vez o cuarta, quinta vez en el año debido a un cuadro de, no sé, otitis media. Hace 2 meses estuvo hospitalizado debido a una complicación de la misma y pues pues no sé, o sea, pues ahorita viene grave, no sé, o sea, como que te dan ese cuadro clínico y tú dices, pues infecciones en repetición, que es lo principal, entonces como que sospechas. Y a lo mejor te lo pueden juntar con algún otro tema que ya vimos y te pueden poner, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en el paciente? Que fue una por ejemplo, preguntas que vimos en los Cahoots, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las vacunas que están contraindicadas en pacientes inmunocomprometidos? ¿Son vivos? Exactamente, ¿no? Entonces ahí te pueden poner Sabin, Salk, hepatitis B, ¿no? Entonces, la que está contraindicada, ¿cuál sería? ¿Sabin? Ah, bien, muy bien, que es contra la polio, porque Salk también es contra la polio, pero esa es de microorganismos muertos, ¿no? Entonces, así, más o menos te lo pueden poner, o más o menos así, te van a hacer que tú digas, puede que tenga una inmunodeficiencia, ¿vale? Ok, ya que vimos esto, pues nada más vamos a recordar cuáles son las inmunodeficiencias primarias. No las voy a ver, o sea, cómo es la fisiopatología, cuál es lo que está comprometido, porque ya lo vimos, ¿vale? No se los van a preguntar para este bloque. Si están en final, pues sí, ¿no? Pero si no, o sea, no se preocupen por eso. Lo importante ahorita es que sepan cuáles, cuáles son las cosas que te hacen sospechar en una inmunodeficiencia, ¿vale? Ahora, para nosotros, esto es lo que viene en sus libros, aquí se resume todo.
Pero para nosotros sospechar, no, para nosotros clasificar a las diferentes inmunodeficiencias, pues las podemos primero dividir en qué componente del sistema inmune está afectado, si es la respuesta inmune innata o si es la respuesta inmune adaptativa. De la respuesta inmune innata, acuérdense que está compuesta, o sea, todos tienen dos componentes, celulares y humorales. Entonces, con base en eso, vamos a ver cómo clasificamos las inmunodeficiencias de la respuesta innata. Si están afectados los componentes celulares, vamos a decir que es una inmunodeficiencia de células mieloides. Si está afectado el componente humoral, que el principal componente humoral en la respuesta inmune innata es el complemento, pues entonces van a ser las inmunodeficiencias del complemento, ¿vale? Entonces, estas son inmunodeficiencias de la respuesta innata. Y en cada una, pues a lo mejor les van a sonar los nombres porque ya las vimos a lo largo del año. De las células mieloides, tenemos, por ejemplo, a la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué pasaba en la enfermedad granulomatosa crónica? Acuérdense que aquí estaba mutado o estaba deficiente la NADPH oxidasa. Entonces no se podían hacer estos mecanismos para la generación de especies reactivas y tener una fagocitosis efectiva. Por lo cual los linfocitos TH1 iban a llegar y le iban a decir, oye, ¿por qué no estás degradando? Actívate. Iban a activar, 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 activar células, pero pues como tienen, o sea, un mecanismo de fagocitosis ineficiente, pues nunca lo van a lograr. Entonces se formaban tenían gran propensión a tener granulomas, ¿no? Entonces, esa es la enfermedad granulomatosa crónica. La deficiencia de adhesión leucocitaria, esta, si se acuerdan, también la vimos en el primer bloque, veíamos que había tres tipos, ¿no? Estaba la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 y la tipo 3 eran deficiencias de la adhesión durante el proceso de inflamación y la tipo 2 era a nivel del rodamiento celular, ¿no? Entonces, esas son las deficiencias de adhesión leucocitaria. Y por último, tenemos al síndrome de Shediac-Higashi. ¿Qué pasa en el síndrome de Shediac-Higashi? No se pueden llevar a cabo mecanismos de citotoxicidad y de degranulación celular porque hay un problema en el gen regulador del transporte lisosomal, el LIST, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasaba? Pues veíamos que había problemas, o sea, tenían infecciones recurrentes justamente porque las células no podían trabajar no podían trabajar bien. También tenían albinismo, porque acuérdense que los melanocitos necesitan transportar estas vesículas, estos melanosomas, para poder pigmentar a los queratinocitos. Entonces, como estaba deficiente ese transporte, no se podían pigmentar, ¿no? Entonces, ese era el síndrome de Shediac-Higashi. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? No. Entonces, esas son las de las células. Después teníamos a las deficiencias del complemento, que las del complemento las dividíamos en dos tipos, dependiendo qué proteína del complemento esté mutada. Si estaban mutadas las proteínas activadoras, o sea, todas las proteínas involucradas en la vía, vamos a tener diferentes manifestaciones, ¿no? Y también pueden estar mutadas las proteínas reguladoras, las que impiden que el complemento se active sobre células propias, ¿no? Entonces, recordando esto, pues teníamos, cuando vimos complemento les daba esta tablita, ¿no? Eh, de las proteínas activadoras, pues pueden ser proteínas que participan en la vía clásica, en la vía de las lectinas o en la vía alterna, ¿no? Las de la vía clásica dijimos que si había una mutación aquí en alguna de estas, teníamos una inflamación tisular. Y esto lo veíamos la clase pasada con el lupus, ¿no? Veíamos que si había deficiencias de proteínas del complemento, pues íbamos a tener manifestaciones similares al lupus, y este es el famoso lupus-like, ¿no? Que como tal no es lupus porque no está este componente autoinmune de generar, por ejemplo, anticuerpos anti-DNA, pero pues se tiene como un mismo patrón porque se depositan los inmunocomplejos y tienes esta inflamación sistémica, ¿no? Entonces, estos son si hay alguna deficiencia en estas proteínas que son de la vía clásica, ¿vale? De la vía de las lectinas y la vía alterna, pues igual íbamos a tener infecciones recurrentes. La diferencia en la vía de las lectinas, acuérdense, es que esta se manifestaba principalmente a nivel de los lactantes, ¿no? A nivel como de más chiquitos, porque como todavía no maduran las otras vías, la vía de las lectinas es una de las principales. Entonces aquí es como donde más nos ponemos foco rojo, ¿no? Em, y después teníamos las proteínas que participaban en la vía lítica del complemento, o sea, en la formación del complejo de ataque de membrana. Si mutaba, por ejemplo, C5, C6, C7, C8, pues íbamos a ver que íbamos a tener estas infecciones repetitivas,
pero principalmente por neiserias, porque como vimos en el primer tema de este bloque, las bacterias que son susceptibles a la lisis mediada por el complemento son las neiserias. Entonces, si tú tienes o sea, muchas infecciones recurrentes por este tipo de bacterias, pues entonces como que sospechas que una de tus principales maneras de atacarlos pues está deficiente, o sea, la vía lítica del complemento, ¿vale? Entonces, ¿dudas de esto, chicos? ¿No? Ok. Les digo, esto es un pequeño como repasito, porque esto como tal ya no se los van a preguntar a ustedes, porque ya lo vieron cuando, o sea, esto lo vemos en el primer bloque, pero nada más como para que vayan recordando. ¿Qué más tenemos? Bueno, de las proteínas reguladoras, aquí teníamos dos principales enfermedades. Una era el inhibidor de S1. El inhibidor de S1, recuerden que participaba también inhibe otras cosas. Por ejemplo, la producción de bradicinina. Si está inhibido el inhibidor de C1, pues entonces no va a haber quien inhiba la producción de bradicinina y vas a estar produciendo bradicinina de manera constante. Por lo tanto, la bradicinina, que es un activador del endotelio, que también genera dolor, pues entonces te va a generar eh, modificaciones vasculares por nada más porque sí, sin la necesidad de que haya un estímulo. Entonces esto te da el angioedema hereditario. Mientras que si hay un problema en la acción del factor acelerador de la degradación o de CD59, que ahorita también vamos a ver que CD59 no sirve para otra cosa en las inmunodeficiencias, pues vamos a tener la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque estas proteínas evitan que el complemento se active, el MAC se active en células propias. Entonces, si no pueden funcionar bien, quienes vamos a afectar son a los eritrocitos. Entonces vamos a estar lisando eritrocitos y vamos a tener esta enfermedad, ¿vale? Esas son las proteínas reguladoras. Bueno, y estas entonces fueron las inmunodeficiencias de la respuesta inmune innata, ¿vale? Dijimos células mieloides y complemento. Ahora vamos con las de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, chicos, se recuerden que está compuesta por linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, que son los mediadores de la respuesta del componente humoral, pues entonces, si fallan, vamos a tener una deficiencia en la producción de anticuerpos. Tenemos deficiencias aisladas de células T, y estos ahorita vamos a ver cuáles son. Y por último, hay algunas mutaciones que te pueden afectar a los dos, tanto a B como a T, y esas son las inmunodeficiencias combinadas, ¿vale? Entonces, vamos a ir nada más recordando rápidamente cuáles son cada una. De la inmunodeficiencia de producción de anticuerpos, aquí veíamos que teníamos ya sea a la gamma-globulinemia ligada al X, o sea, la mutación en BTK que te da la enfermedad de Bruton. Literalmente no tienes linfocitos B, no produces ningún anticuerpo porque BTK participaba en la maduración del linfocito B y en la activación del linfocito B. Entonces, si está mutado, no puede madurar y no se puede activar. Hay deficiencias selectivas de anticuerpos, o sea, un isotipo es el que está ahí fallando, la inmunodeficiencia variable común y el síndrome hiper-IgM, ¿no? Entonces, de aquí, cuando vimos esta clase, les había hecho este esquemita, ¿no? Decíamos que este era un linfocito primitivo, el prolinfocito B, porque todavía no tiene receptor, está pelón. Entonces, durante la maduración, decíamos que se necesitaba a esta proteína, que es la tirosincinasa de Bruton, para que favoreciera, hacía varias cosas, la exclusión alélica de la cadena pesada, favorecía la proliferación, o sea, hacía varias cosas durante la maduración del linfocito B, ¿no? Pero si está mutada, no va a poder madurar nuestro linfocito B. Después de aquí, una vez que ya se activó, digo que ya maduró, va a los órganos linfoides secundarios y ahí se activa. Tiene dos maneras de activarse, una vía T independiente, o sea, el linfocito B solito se activa, y dijimos que solamente te iba a producir IgMs. O tenemos otra vía que es dependiente de los linfocitos T, y esta es la vía T dependiente, y esta sí te puede generar diferentes isotipos de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces aquí vemos al linfocito T ayudando al linfocito B para que se active a través de diferentes receptores como CD40, ICOS, eh, para la producción de diferentes isotipos, ¿vale? Entonces, esto es como en sí como la vida del linfocito B. ¿Qué pasa si está mutado alguno de estos? Bueno, si está mutado CD40, por ejemplo, CD40 era necesario para activar a AIT, a la desaminasa inducida por activación,
y que te hiciera cambio de isotipo e hipermutación somática. Entonces, si está mutado CD40 ligando o CD40, pues entonces no vas a producir ningún otro isotipo y solamente vas a producir el IgM. Entonces vas a tener algo que se conoce como síndrome hiper-IgM, porque pues no puedes hacer cambio de isotipo. La inmunodeficiencia combinada, la inmunodeficiencia variable común, esta pues se puede deber a diferentes mutaciones, ¿no? La inmunodeficiencia selectiva de IgA es por una mutación en TACI y esta es la más común de todas las inmunodeficiencias en la producción de anticuerpos. Y por último, la agamoglobulinemia ligada al X es por mutación en BTK, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que nos dice qué está mutado en qué enfermedad, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Claro. No. Vale, les digo, esto ya lo vimos. Yo sé que son expertos en inmunodeficiencias primarias. De las de células T, pues aquí veíamos varios, ¿no? El síndrome de George, que era este problema en la formación de los arcos, de las bolsas faríngeas, y entonces pues no formabas timo, no formabas paratiroides, y entonces también tenías problemas en cardíacos y problemas como también no se forman de primer arco faríngeo, pues entonces tenías problemas a nivel de la formación de cara, ¿no? Paladar hendido y todo lo que vemos del síndrome CACH22, ¿no? Señalización de, o sea, si en el TCR hay algo que esté mal, por ejemplo, el CD3, SAP70, la cadena lateral, esta señalización, pues también vas a tener un problema en la activación de los linfocitos T. La deficiencia en el MHC de clase 1, de clase 2, este era el famoso síndrome del linfocito desnudo, ¿no? Entonces no vas a poder activar a tus linfocitos T porque necesitan el MHC para reconocer el antígeno. Tenemos a Wiskott-Aldrich y a la actasia telangiectasia, que este es por una mutación en WASP, entonces no se puede como eh, reordenar el citoesqueleto para la polimerización de la actina y entonces no puede haber una buena presentación de antígenos, hay problemas en la coagulación, entonces ese era Wiskott-Aldrich. Y WASP, no, y ATM, la mutación de ATM te va a dar ataxia telangiectasia, que esa también la vimos en el segundo bloque, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen problemas como en la reparación del ADN. ¿Por qué esto influye en los linfocitos T? Porque si recuerdan, durante la maduración, la generación de receptores, se generan mutuas. Ahí como empezamos a cortar y pegar, cortar y pegar. Si tenemos mala ATM, pues no vamos a poder tener una buena reparación del ADN y por lo tanto vamos a empezar a tener manifestaciones de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, estas son los de células T. Y tenemos también a las inmunodeficiencias combinadas severas, que esto era porque hay alguna mutación, ya sea en linfocitos T, linfocitos B o NKs, ¿no? La inmunodeficiencia severa ligada al X, ¿se acuerdan aquí que estaba mutado? La de ligada X Ajá, ¿se acuerdan cuál estaba mutado? era la de la cadena gamma común, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la cadena gamma común es una cadena que es común en varios receptores de citocinas. Entonces, aquí era común en la interleucina 2, en la interleucina 7, en la interleucina 15 y en otras, ¿no? Pero justamente por esto hace que si hay una deficiencia en esta cadena, no se genere la cascada de activación para que la citocina tenga su efecto y pues entonces vamos a tener problemas. Aquí, ¿quién se iba a afectar? Los linfocitos T y las NK. Entonces teníamos un perfil T negativo, B positivo, esos están normales, y las NK negativas. JAK3 es lo mismo que la ligada al X, solamente que esta es autosómica recesiva, y el problema no es la cadena gamma común. ¿Por qué? Porque la cadena gamma común se activa y manda una señal. ¿A quién le manda la señal? A JAK3. Entonces, si JAK3, que es quien recibe la pelotita después, está mutado, pues vamos a tener exactamente lo mismo. Recombinación somática, aquí tenemos mutación en algunas proteínas que nos ayudan a generar estos receptores de la inmunidad adaptativa. Y esta puede ser RAG, RAG1, RAG2 o Artemisa. Entonces, si está mutado alguna de esas proteínas, vamos a tener problemas en los linfocitos T y en los linfocitos B. Entonces, el perfil aquí era T negativo, B negativo, NK positivos, porque los NKs no tienen receptores para antígenos.
Y en el rescate de nucleótidos, esto era porque se empezaban a acumular metabolitos que son tóxicos para las células, y aquí prácticamente todos están deficientes, ¿no? Y esto es por una mutación en la ADA o en la PNP, ¿no? Entonces, estos eran las combinadas severas. ¿Duda de esta clasificación, chicos? No, lo hasta ahorita no. Ok, entonces, pues eso, nada más es como una recapitulación de todo lo que vimos a lo largo del año. Les digo, este año pues cambió su temario, que la verdad a mí me gusta mucho eso porque, o sea, antes eh, como que sí era como a veces difícil porque, pues eso, a lo mejor tuviste complemento en el primer bloque y recordar para el tercer bloque como las deficiencias o cómo funcionaba, pues eso sí es como lo que luego les llega, o como que se les dificultaba entenderlas, ¿no? Entonces, como que esa nueva visión del temario, pues creo que está mejor. Lo que sí vamos a ver ahorita y vamos a enfatizar muy bien son las inmunodeficiencias secundarias, ¿vale? Específicamente lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este tema, les digo, me gusta mucho. De hecho, me invitaron a dar una clase en el hospital que estuve el año pasado y este fue uno de los temas que di. Entonces, literalmente lo que les di a sus compañeros de tercer año, de tercerote, es lo que vamos a ver ahorita. Sin algunas cosas patológicas, porque pues eso ya es más como que no les sirve mucho ahorita, pero si ustedes entienden ahorita el tema, o sea, en tercerote les va a ir súper bien, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver este tema. De las inmunodeficiencias secundarias, como ya les dije, estas son adquiridas, ¿no? Justamente estas son las más frecuentes. O sea, las inmunodeficiencias primarias pues, son medio raritas porque pues, se deben a estas mutaciones. No toda la población los tiene, eso es muy pequeño el porcentaje de población que las tiene. De ahí las más frecuentes son las del complemento, que principalmente es la deficiencia de C2. Y después vendría, por ejemplo, la inmunodeficiencia selectiva de la IgA, ¿no? Entonces, como que no son tan frecuentes. Estas sí son más frecuentes que las primarias, ¿vale? Y esto se debe a que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos generar una inmunodeficiencia a lo largo de la vida. ¿Cuáles son? Pueden ser por complicaciones a enfermedades. Una puede ser, por ejemplo, diabetes. Diabetes, acuérdense que diabetes es o sea, te va a dar un estado de inmunosupresión. Por eso los pacientes con diabetes mal controlada, de repente empiezan a ver como que se empiezan a enfermar por cosas que pues no se tienen que enfermar, ¿no? Eh, Desnutrición, o sea, si los pacientes o sea, no tienen el requerimiento de nutrientes necesario para su metabolismo, mucho menos lo van a tener para poder hacer que sus linfocitos proliferen, porque acuérdense que necesitan, pues, dividirse mucho las células, entonces no van a tener con qué, y por lo tanto, dejen pongo en silencio esto, y por lo tanto, pues no van a poder tener una buena respuesta inmune, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Las inmunodeficiencias secundarias pueden ser por complicaciones de una enfermedad de base, como diabetes o desnutrición, ¿vale? La segunda son iatrogénicas. Uno es el cáncer, por ejemplo. Uno, porque el cáncer como tal te puede dar una inmunodeficiencia, ahorita vamos a ver por qué, pero otra es porque a la hora de que nosotros como médicos tratamos el cáncer, utilizamos agentes antineoplásicos, o sea, agentes que evitan la proliferación de células, como la radiación o la quimioterapia. Entonces, pues esos agentes no son selectivos, o sea, simplemente lo que hacen es inhibir la proliferación de todo. Principalmente se van a ir contra las células del cáncer, porque son las que están prolifere, pero al mismo tiempo, células que necesitan estar proliferando, como por ejemplo en médula ósea, para la producción de pues todo el linaje hematopoyético, pues también se va a ver comprometido. Entonces es por eso que los pacientes a veces desarrollan como aplasia medular debido a esto, a que se está inhibiendo la división celular, ¿vale? Entonces, esa es una, debido al cáncer. Y la otra es por ejemplo, en la terapia antirrechazo. Trasplante lo vamos a ver en 2 semanas, ¿vale? O sea, la siguiente clase me parece que es cáncer, un tema buenísimo también. Y trasplantes lo vamos a ver, es nuestra última clase. Entonces, ya lo vamos a ver mejor ahí, pero básicamente lo que hacemos en los pacientes que están siendo sometidos a un trasplante es inmunosuprimirlos. O sea, los inmunosuprimimos de manera, o sea, intencionada
para que su sistema inmune no ataque al injerto que nosotros estamos poniendo. Entonces, pues eso es bueno porque no te va a rechazar el riñón, pero al mismo tiempo, pues es más susceptible a que se esté enfermando porque su sistema inmune está apagado, ¿vale? Entonces esas son las iatrogénicas. Y por último, infecciosa. Y el ejemplo clásico de la infecciosa, y que les digo que es un virus tremendamente inteligente, es VIH, virus de inmunodeficiencia humana, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué. Pero básicamente esto son causas de inmunodeficiencias secundarias. ¿Dudas de esto? No, Ok. Uy, ahora, esto que les pongo aquí es el mecanismo por el cual cada una de las cosas que les acabo de decir genera inmunodeficiencia, que es lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, la malnutrición calórico-proteica. Esta es la más frecuente en países en desarrollo. O sea, no hay alimentos, no hay nutrientes, pues entonces no se van a poder madurar las células, no se van a poder dividir porque no hay con qué, ¿vale? Entonces, esa es la primera. La malnutrición calórico-proteica te va a dar una inmunodeficiencia porque se inhibe la maduración y la función de los linfocitos. Las neoplasias, híjole, las neoplasias pueden ser por neoplasias, por ejemplo, propias de la médula ósea, por ejemplo, alguna leucemia. Entonces, como están proliferando cosas que no tienen que proliferar, pues entonces esa cosa que está proliferando va a empezar a ocupar espacio. Y entonces no le da chance al resto de cosas que se tienen que proliferar, pues que estén proliferando. Entonces, esa es una forma, ¿vale? Altera la función, la estructura del tejido y por lo tanto, pues ya no van a poder generar otros linajes, ¿vale? Eso en el caso de una neoplasia propia de la médula ósea, ¿vale? Como por ejemplo alguna leucemia. O por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Eh, que es por linfocitos B, una ahorita que recuerdo el nombre se los digo. Pero, por ejemplo, las células plasmáticas, ay, es que tiene un nombre ese cáncer. Bueno, si están proliferando, acuérdense que ellas viven principalmente en la médula ósea. Entonces, también esto hace que a la hora de estar, pues, produciendo muchos anticuerpos, multiplicándose, pues también te generan alteraciones principalmente a nivel de huesos, ¿no? Entonces, esa es una neoplasia propia de la médula ósea. O la otra es que sea una metástasis, o sea, alguna neoplasia en otro sitio que se disemine a la médula ósea. Entonces, esas neoplasias van a ocupar el espacio que normalmente tienen las células hematopoyéticas y van a alterar la función, ¿vale? Entonces, eso es por las neoplasias. Así es como las neoplasias te generan inmunodeficiencia. Eh, por último, no, faltan dos. Una es la esplenectomía. Acuérdense que una esplenectomía es pues cuando te quitan el vaso, ¿vale? Entonces, acuérdense que el vaso es un órgano linfoide secundario súper importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene la función de filtrar la sangre. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque todos los antígenos que estén en la sangre van a pasar por el vaso y ahí tenemos un buen de células, tenemos macrófagos, tenemos linfocitos, tenemos células que van a reconocer esos antígenos y los van a eliminar. Si te quitan el vaso, pues esa función va a estar, o sea, inhibida. La otra es que en los pacientes, en el vaso, perdón, tenemos principalmente una población de linfocitos B que son muy importantes, que son las células B de zona marginal. Si ustedes recuerdan, los linfocitos B de zona marginal y los linfocitos que viven en el vaso o los linfocitos B1 que viven en la cavidad pleural y en el peritoneo, su principal manera de activarse es por la vía T independiente. Entonces, ellos no necesitan que venga un linfocito T y les exprese CD40 ligando para que puedan activarse. No lo necesitan. Pueden reconocer diferentes antígenos, como por ejemplo el lipopolisacárido, como por ejemplo, no sé, polisacáridos capsulares, y eso les permite activarse y producir anticuerpos contra eso de manera inmediata, ¿vale? Justamente esto que les digo, esta activación hacia este tipo de antígenos, hace que estos linfocitos B de zona marginal sean muy efectivos contra las bacterias capsuladas, porque las bacterias capsuladas ya vimos en la clase de respuesta inmune contra microorganismos, pero ellos con la cápsula evitan la fagocitosis.
Pero nosotros, al tener linfocitos B que son muy buenos contra esos polisacáridos capsulares, pues permiten opsonizar a esa bacteria y que ahora sí el macrófago no se confunda y lo puede eliminar. Entonces, si nosotros quitamos el vaso, pues entonces vamos a tener una afectación ahí, vamos a dejar que los antígenos estén ahí libres en la sangre y también vamos a tener una mayor susceptibilidad a infecciones principalmente de bacterias capsuladas, ¿vale? Entonces, eso es por la esplenectomía. Y por último, vamos a tener una inmunodeficiencia debido a la forma terapéutica, que era la parte que les dije, ya sea por la terapia antirrechazo o por los antineoplásicos. ¿Qué usamos aquí? Esteroides, ciclosporinas, radiación, quimioterapia. Ya vamos a ver más o menos cuál es el mecanismo de acción de estos dos en la clase de trasplante, pero lo que hacen es inhibir el sistema inmune, ¿vale? Ya me acordé cuál es el cáncer, es el mieloma múltiple, ¿vale? El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Entonces, aquí lo que pasa es que están prolifere y prolifere y prolifere, y vas a tener afectaciones principalmente en hueso y pues puedes generar una aplasia medular debido a que se está ocupando el espacio. Mieloma múltiple era el nombre. Pero bueno, ¿dudas sobre esto, chicos? ¿No? Ok, No. muy bien. Ahora sí, ya que vimos todo esto de o sea, cómo es que diferentes cosas te generan una inmunodeficiencia secundaria, pues vamos a ver ahora sí el principal, que es la parte infecciosa, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Algunos datos de epidemiología, pues o sea, virus, pues tiene una alta prevalencia, principalmente en países en vías de desarrollo. Hay varias cifras de muerte debido a este virus. Ahorita vamos a ver por qué, pero prácticamente lo que hace es inmunosuprimirte y causarte complicaciones tremendas, ¿vale? ¿Cómo se transmite? Bueno, este virus se transmite por varias formas. La primera es a través de, uy, ¿se cambió? A través de la vía de transmisión sexual, ¿vale? ¿Por qué? Porque este virus está presente en el semen y en el flujo vaginal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a que durante el acto sexual hay abrasiones, o sea, pues por la fricción se generan en estos sitios, por ejemplo, la vagina o el recto, se generan pequeñas lesiones, pues eso hace que se altere tu barrera. Acuérdense que la primera cosa que pasa, que debería de pasar para que tú tengas una enfermedad por algún microorganismo es que hay una alteración de una barrera natural. Se altera la barrera y entonces esto le permite al, al virus entrar de manera más fácil. Justamente también por esta estructura, esto de aquí, chicos, es un epitelio vaginal, esto de aquí es un epitelio, este de aquí es el recto, este de aquí es el ano. Justamente por la diferencia en esto es porque vemos que la principal población afectada son aquellos, el término es hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencias anatómicas en esto. La vagina pues es un epitelio plano estratificado sin estratocorneo. Entonces es como más gruesecito, no es tan, o sea, está diseñado justamente para la fricción. Mientras que el recto, pues es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Entonces, al ser simple, pues entonces es más fácil que se lacere a la hora de la fricción. Entonces, es por eso que es más riesgoso la transmisión a través por sexo anal que por sexo vaginal, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otras maneras, además de la vía sexual, existen? La vía parenteral, ¿vale? La vía parenteral incluye, por ejemplo, agujas o objetos punzocortantes que estén contaminados por el virus, ¿vale? Entonces, eso es otra población que está en riesgo, personas, por ejemplo, que tienen adicciones debido al uso de agujas constantemente o el personal de salud. ¿Qué más? Antes, también hay como una pequeña clasificación o ponen los libros como un grupo pequeño que también estén en riesgo, que son aquellos que están recibiendo transfusiones sanguíneas. Esto ya no es frecuente porque pues eso era antes cuando pues todavía no tenían como protocolos
de supervisión de los paquetes globulares y todo esto, ¿no? Ahorita ya se tiene, entonces no es común, o sea, es muchísimo poco frecuente que tú tengas, que te infectes por el virus a través de una trasplante de sangre, de una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, ya no lo menciono tanto. Y por último, a través del embarazo y la lactancia, ¿vale? Esto es porque el virus puede cruzar la barrera hematoplacentaria, entonces ahí se puede infectar durante el parto, porque pues durante el parto es como ya vimos en la clase de órganos inmunológicamente privilegiados y que les dé una pequeña clase de placentación, pues veíamos que pues es el momento en donde la sangre materna tiene contacto con la sangre fetal, ¿no? Puede ser antes, si por ejemplo hay un desprendimiento o alguna cosa así, pero normalmente es ahí, ¿no? Y la leche materna, porque también puede el virus estar ahí, ¿vale? Entonces pasa hacia el, al bebé, ¿vale? Entonces, estas son las vías principales por las cuales se transmite el virus. Vía sexual, vía parenteral y el embarazo, ¿vale? Y la lactancia. ¿Dudas sobre esto, chicos? Ok. Ahora, hablando ya del virus, o sea, datos microbiológicos del virus, forma parte de la familia de los retrovirus. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que tiene una retrotranscriptasa. Hay dos especies, el VIH-1 y el VIH-2. La más común y que tiene distribución mundial es el VIH-1, ¿vale? Esta cepa es más virulenta, mientras que el VIH-2, este es como endémica, principalmente en África, y es menos virulento, ¿vale? Y en cuanto a genoma, es un virus de ARN, ¿vale? Tiene de hecho dos copias del ARN, ¿vale? Se ve algo más o menos. Entonces, esto evidentemente no sé si se pregunta, pero pues para ver bien el tema. En cuanto a los genes que les digo, de esto, chicos, no, en verdad no quiero que se me aprendan todos los genes. No es necesario, esa no es una clase de virología. A lo mejor ya se lo tuvieron que aprender para viro. Aquí no. Nada más como datos importantes, tiene 9 genes y estos 9 genes codifican para 15 proteínas. Como de los 3 genes más importantes y que ahorita vamos a ver por qué, pues encontramos al gen GAG, que este gen GAG codifica para lo que son la estructura del virus, como por ejemplo P24 y P17. El gen EMP, que codifica para el complejo EMP o glucoproteína 160, que es el que le permite infectar al virus. Y el gen POL, que es el que le permite al virus tener su maquinaria para hacer todo su desastre. Tenemos a la proteasa, que permite metabolizar todas las proteínas que va sintetizando el virus. La integrasa, que le permite integrar su ADN, bueno, su material genético a nuestro genoma. Y la retrotranscriptasa, que le permite pasar de ARN a ADN, ¿vale? Entonces esos son como los más importantes. De todos modos no se los tienen que aprender porque no es necesario, en verdad. Lo que sí quiero como que le hagan más énfasis es a la hora de por qué genera inmunodeficiencia el virus, ¿vale? Y a la evolución clínica. Eso sí es como lo importante, eso no. Respecto a la estructura ahora sí ya del virus, pues vamos a ver que este virus, como les digo, tiene dos copias de ARN, ¿no? Entonces, esto es lo que... ¿Sí ven mi flechita? Sí. Ok. Entonces, estas son las dos copias del ARN. Y este ARN se va a encontrar encapsulado en una cápside. Y esta cápside está formada por pequeñas proteínas llamadas P24, ¿vale? Entonces, P24 es la nucleocápside que va a estar envolviendo al ARN. Después esta cápside va a estar envuelta pues, por otro recubrimiento. Y ese recubrimiento es la matriz. Esa matriz es esto de aquí que les pongo como en azul clarito y esa está formada por una proteína llamada P17, ¿vale? Entonces tenemos una esferita formada por P24 y una esfera que recubre esa esfera formada por P27, ¿vale? Y por último, tenemos a una envoltura, que esta es una membrana. Esta envoltura viene de la membrana de la célula a quien infectó. Entonces, el virus nada más codifica P24 y P27 y agarra un cachito de membrana de la célula que infectó para formar esta envoltura. Entonces, de ahí viene la envoltura. Y pues ya, eso son como la estructura. Ahora,
para infectar, y esto es a lo que se referían con lo que es el complejo N, pues vamos a tener estos, como estos piquitos, subunidades que le salen aquí al virus, ¿vale? Este es el complejo N o glucoproteína 160, ¿vale? Esta glucoproteína 160, chicos, si le hacemos un zoom, se va a ver algo más o menos así. Y forma la subunidad 120, glucoproteína 120, y a la glucoproteína 41, ¿vale? Y ahora, aquí abajito, escondido por esta glucoproteína 41, va a estar un péptido que conocemos como péptido de fusión, que es el que le permite al virus fusionarse con la célula a la que va a infectar, ¿vale? En conclusión de esta diapositiva, el virus está compuesto por RNA, encapsulado por P24, P17, la envoltura, y en esa envoltura van a estar incrustados este complejo EMP que le permite infectar al virus, que está compuesto por la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que esconde al péptido de fusión. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué cosas o a qué cosas se une este complejo para infectar a nuestras células? Bueno, el punto número uno es que se une al correceptor CD4 y, bueno, al receptor CD4 y necesita un correceptor que puede ser un receptor de quimiosinas. Este puede ser CXR4 o CCR5, ¿vale? Entonces, esto es lo que reconoce el virus para infectarnos. ¿Qué células, chicos, expresan CD4? Los linfocitos T. Los linfocitos T cooperadores, ¿vale? Pero también los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, pueden expresar el CD4, ¿vale? Entonces, esos van a ser nuestras principales células blanco del virus. Y en cuanto al correceptor, dependiendo del correceptor, o sea, cada uno de estos se encuentra en una célula diferente, ¿vale? Entonces, este glucoproteína 120 va a reconocer al CD4, que puede estar en linfocitos T o en macrófagos, ¿vale? Y necesita un correceptor. En los linfocitos T se expresa el CXCR4 y en los macrófagos se expresa el CCR5, ¿vale? Entonces, dependiendo cuál reconozca, pues va a estar infectando. Debido a esto, a que hay células que expresan CXR4 y virus que infectan principalmente a quienes tengan CXR4, o hay quienes infectan principalmente al CCR5, vamos a ver que hay dos diferentes cepas del VIH. Tenemos a las cepas X4, que son aquellas que reconocen principalmente al CXR4 y por lo tanto van a infectar principalmente a linfocitos T. Y por el otro lado, tenemos a las cepas R5, que estas reconocen principalmente al CCR5 que se expresan en los macrófagos. Por eso a estas les llamamos cepas hemetrópicas. ¿Por qué? Porque les gusta ir por el CXR5, son cepas R5 que están en los macrófagos. O cepas T trópicas. ¿Por qué? Porque estas infectan a los linfocitos T, ya que son X4 porque reconocen al CXR4. ¿Vale? ¿Quedó claro esto de cepas R5, cepas X4? Ahora, ¿crees que lo puedes volver a repetir, por Claro, favor? problema. Decíamos que el virus necesita reconocer dos cosas. Un receptor, que es CD4, y un correceptor. El correceptor puede ser CXCR4 o CCR5. CXR4 se expresa en los linfocitos T, ¿vale? Por eso a las cepas del virus que les gusta reconocer principalmente el CXR4, los vamos a llamar cepas X4, ¿vale? Mientras que las cepas que reconocen principalmente al CCR5 que se encuentra en los macrófagos, les vamos a llamar cepas R5, ¿vale? Pero, Gracias. ¿sí? De nada. Algo importante, ahorita lo vamos a ver, pero algo importante de cómo es la evolución de la infección por el VIH es que al inicio de la infección, la mayoría de las cepas van a ser R5. Y conforme vaya evolucionando la historia natural de la enfermedad, van a ir cambiando a X4, ¿vale? Entonces, primero son R5 y van aumentando poco a poco las X4, ¿no? Ahorita vamos a ver eso que tiene de importante, ¿vale? Entonces, no hay dudas de esto de qué cosa reconoce el virus para infectar.
Ok, hasta ahorita no. ¿No? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de infección del virus? Ya vimos qué reconoce, cómo es su estructura. Vamos a ver la historia. Acuérdense que todo esto es una historia. La primera cosa que tiene que pasar es que debe de infectar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está nuestra barrera natural y esta barrera natural, acuérdense, sufre alguna alteración, ¿vale? Ya sea que, por ejemplo, hubo fricción que generó microabrasiones, entonces permitió la entrada del virus. Entonces, el virus cruza, se burla esa barrera, entra al tejido conectivo. Y en esta barrera, en esta lámina propia, vamos a encontrar diferentes células. Vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar linfocitos T de memoria y también células dendríticas. Estas tres van a ser las primeras células que van a ser infectadas por el virus. ¿Por qué? Porque están ahí. Macrófagos, linfocitos T de memoria. Acuérdense que estos son los linfocitos T de memoria de memoria efectora, son los que se van a los tejidos a dormir. Los de memoria central se quedan en los ganglios, ¿no? Entonces, estos son los que están ahí en las mucosas. Y las células dendríticas, pues también van a estar ahí en la lámina propia, ¿vale? Me vas a decir, oye Álvaro, me acabas de decir que al inicio las cepas reconocen, afectan principalmente a los macrófagos porque son cepas R5. ¿Por qué van a infectar a los linfocitos T de memoria? Ah, lo que pasa es que los linfocitos T de memoria, y acuérdense cuando vimos esa clase de todo lo que fue la activación de linfocitos T, ya no expresan el CXCR4, ellas expresan el CCR5. Entonces, por eso el virus puede infectar en primera instancia, como son R5 de manera temprana, a los linfocitos T de memoria, ¿vale? Entonces, estas son las principales células que infectan al inicio de la infección. ¿Quedó claro esto? Am, Álvaro, Sí. ¿y a las células dendríticas por qué las afectan primero también? Vale. Las células dendríticas, ellas, y esto lo vimos en el primer bloque, ellas expresan dentro de todos los receptores de reconocimiento de patrón, pues acuérdense que existen uno que son las familias de las lectinas tipo C. Y hay una en específico que expresan las células dendríticas, que es DC5. DC5 es una lectina tipo C, que pues es un PRR, o sea, nos va a ayudar a la defensa. Pero DC5 puede reconocer las glucoproteínas del virus y entonces eso permite que el virus se quede ahí pegado. Entonces, la célula dendrítica tenga pegado en su membrana el virus, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que a la hora de que se active esta célula dendrítica, pues vaya a ir pegado ahí en la membrana del virus. Y acuérdense que las células dendríticas van a ir con los linfocitos T para activarlos. Entonces, les sirven como transporte para que lleguen a donde tienen que llegar. Es algo así como cuando ya va muy lleno el camión y va colgado ahí una persona, así va el virus del VIH pegadito a DC5, ¿vale? Llegando, le va ayudando a llegar con los linfocitos T, ¿vale? Entonces, por eso también infecta las células dendríticas. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ay, es que en verdad, VIH es un virus que yo digo inteligente. Pero bueno, eso entonces pasa ahorita. Ya los está infectando. ¿Qué pasa después? Imagínense que esta célula dendrítica, pues se tuvo que activar, ¿no? Llegó a lo mejor por ahí otro microorganismo y se activó. Lo que hace, acuérdense, es entrar a la circulación linfática e ir a los ganglios, a la zona T dependiente, a la paracorteza, ¿no? Entonces va a llegar este linfocito, esta célula dendrítica al ganglio, pero acuérdense que trae pegado ahí al VIH, ¿vale? Entonces, pues llega y le dice, mira, este es el antígeno que me encontré, se lo presenta y pasa lo que vimos, ¿no? Pero aquí viene pegado el VIH. Entonces el VIH dice, mira, ¿quién me encontré? Esta célula de aquí expresa CD4 y expresa CXCR4. Perfecto. Entonces, aprovecho y de una vez infecto. Entonces, esto permite que el virus llegue o sea, a su célula blanco principal, al linfocito T. O sea, es tremendo, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Ok. Esto que les acabo de decir es este cuadro, ¿vale? Nada más que he explicado poco a poco. Imagínense, vamos a hacer un zoom. Ya está aquí. O sea, está viendo al linfocito T cara a cara.
¿Cómo le hace para infectarlo? Eso a lo mejor ya lo vieron en sus clases de viro. Vamos a repasarlo un poquito. Vamos a hacer un zoom. Aquí esta membrana del virus y del linfocito T, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? La glucoproteína 120 del virus se une al CD4 del linfocito T. Entonces, este de aquí es el virus, este de aquí es el linfocito T. Entonces, la glucoproteína se une al CD4, ¿vale? Una vez que ya se unió glucoproteína 120 con el CD4, esto induce un cambio conformacional en la glucoproteína 120. Entonces, ya que reconoció esto, ahora con el cambio conformacional va a poder reconocer al receptor de quimiosinas, o sea, al CXR4. ¿Qué pasó aquí? Reconoció CD4, cambio conformacional, y ahora puede alcanzar al CXR4, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? Ok. Entonces, ya reconoció al CXR4. Esto es como la segunda señal para que haga otro cambio conformacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que pasa ahora es que ahora la proteína, eh, la glucoproteína 41 hace un cambio conformacional y expone este que les digo que es el péptido de fusión, o sea, como que se abre. Y entonces se clava el péptido de fusión y ahora sí el virus se puede fusionar con nuestro linfocito T, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Te los repito. Vamos a hacer el zoom. 1, glucoproteína 120 se une a CD4. Cambio conformacional y ahora glucoproteína 120 puede alcanzar al CXR4. Estas dos, CD4 y CXR4 ya unidos, hacen que la glucoproteína 41, que es esta que está aquí grisecita, haga un cambio conformacional para que exponga el péptido de fusión, ¿vale? Y entonces ahora sí se puede insertar en nuestro linfocito T, ¿vale? Eso es lo que pasó hasta ahorita. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que, pues ahora sí ya se puede fusionar el virus. Entonces, el virus ya insertado el péptido de fusión, mete todo su contenido a nuestro linfocito T, ¿vale? ¿Dudas? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, ya está aquí, ¿vale? Lo que seguiría sería la fusión del virus con el linfocito T. Ya que está fusionado, vamos a ver que pues va a pasar lo que todos los virus hacen una vez que nos infectan. Libera su material genético. Pero el material genético de este virus es de ARN, ¿vale? El virus tiene una enzima muy importante que hizo que hicieran cambios en todo lo que es el dogma central de la biología, que probablemente ya escucharon, pero esta enzima es la retrotranscriptasa. Entonces, esta retrotranscriptasa convierte el ARN en ADN circular, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace la retrotranscriptasa. Y ya que está en ADN, pues entonces ahora sí puede entrar a nuestro núcleo y fusionar gracias a una enzima que también tiene el virus llamada integrasa el ADN con nuestro genoma. Y una vez que se inserta el ADN del virus con nuestro genoma, a esto le vamos a conocer como provirus, ¿vale? Repito entonces, el ARN se convierte en ADN gracias a la retrotranscriptasa. Y este ADN se fusiona para formar un provirus con nuestro genoma gracias a la integrasa. ¿Quedó claro? Pero bueno, ¿Sí? Muy bien, vamos bien. Ahora, como les dije, el genoma del virus pues está compuesto por varios genes, ¿vale? No quiero, en verdad, no quiero que se me aprendan qué codifica cada uno, no, o sea, en verdad, no. Pero, nada más como, o sea, para que se entienda un poquito, una que sí quiero que se acuerden es esta región de acá. Existe una región en el genoma del virus que se conoce como región LTR. Esta región sirve como promotora, o sea, aquí se van a unir los factores de transcripción para favorecer que se transcriban los genes del virus, ¿vale? Esta es la región LTR que se encuentra al inicio de todos los genes del virus. Eso es lo único que quiero que recuerden, ¿vale? Vale, pues. ¿Dudas entonces? Porque viene lo bueno. ¿No? Ok, chicos, pues vamos a continuar con este tema. Por si hayan podido estirar un poquito. Vamos a continuar, ¿vale?
ya vimos como las generalidades del virus, ya vimos su estructura, ya vimos cómo infecta. Ahora, pues vamos a la parte inmunológica, ¿vale? ¿Cómo es que este virus estimula una respuesta inmune pues en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, para esto, hablemos primero de cómo es la respuesta inmune innata. Una vez que el virus, o sea, hace lo que les acabo de decir, o sea, libera su material, es convertido en ADN, o sea, eso, en ese transcurso, pues ahí ya va a empezar la respuesta inmune innata a decir qué onda, ¿vale? Entonces, recuerden que en las células existen receptores de la inmunidad innata que favorecen o sea, al reconocimiento de PAMs y DAMs, ¿no? En este caso, vamos a tener, listo, vamos a tener a los TLRs, a los receptores tipo RIG, que reconocen en su forma de ARN, y tenemos otra proteína, que es la proteína número 16 inducida por el interferón gamma, o, para que no se aprendan todo el nombre, a la IFI16. Tenemos a estas tres principales, ¿no? Y estas tres nos van a ayudar en algo. Los TLRs, como los RIG, tienen la capacidad de ir y activar factores de transcripción, como por ejemplo al IRF, y el IRF pues te ayuda a sintetizar interferón de tipo 1, lo cual es completamente lógico, porque pues ya vimos en la clase de respuesta inmune contra microorganismos que los interferones van a ser los principales para la respuesta antiviral, ¿no? Entonces, gracias a esto se activa la respuesta antiviral contra el virus. ¿Qué más favorece este factor de transcripción? Este factor de transcripción permite que se expresen otras proteínas que nos van a ayudar a la respuesta inmune contra el VIH. ¿Cuáles son? Una es la teterina, la otra es ApoVec3G, TRIM5-alfa y SAMHD1, ¿vale? Ahorita vamos a ver para qué sirven, pero estas son otras proteínas derivadas de la activación de este factor de transcripción, ¿vale? Ahora, tenemos esta proteína que les digo que es la proteína número 16 inducida por el interferón gamma. Esta es una proteína que tiene la capacidad de activar al inflamosoma. Entonces, al reconocer el ADN del virus, se activa el inflamosoma y por lo tanto también favorece, acuérdense que al activar al inflamosoma favorecemos la muerte de la célula a través de la piroptosis, porque se activa la gasdermina D, empieza la activación de caspasas, todo eso, ¿no? Entonces, IFI16 te activa el inflamosoma, o sea, además de los NOT, IFI16 también te puede activar al inflamosoma y por lo tanto favorecer la muerte de la célula que está infectada. Esto, pues, o sea, dices, o sea, el cuerpo dice como de, bien, o sea, evitamos que se disperse el virus, pero al final de cuentas está matando una célula inmune, o sea, está matando a los linfocitos T. Entonces contribuye a que se genere inmunodeficiencia porque matas cada vez más a los linfocitos T, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa respecto a la inmunidad innata. Ahora, ¿para qué sirven estas proteínas que les digo acá? Bueno, en los linfocitos T vírgenes, o sea, aquellos que todavía no se activan, vamos a tener esta proteína que les digo, se llama apolipoproteína B, enzima catalítica editora de ARN mensajero 3D análogo a polipeptidos. Todo ese nombre significa ApoVec3G, ¿vale? Entonces tenemos a esta proteína, ApoVec3G, en los linfocitos T vírgenes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace ApoVec3G? Lo que hace es ir al material genético del virus e inducir mutaciones. Cambia citocinas por uracilos. Entonces, esto hace que al haber estas mutaciones, el virus no se pueda replicar. Entonces, ¿qué hace ApoVec3G? Impide la replicación viral al inducir mutaciones, ¿vale? Eso es lo que hace en los linfocitos T vírgenes. Entonces, pues en estos virus, en estos linfocitos, si están infectados, pues no va a haber tanto problema porque el virus no le va a hacer nada, porque pues los está inhibiendo su replicación. ¿Qué es lo que pasa? Y es que esto es algo que a mí en verdad me voló la cabeza con el VIH. Pues recordemos que así se ve el provirus, o sea, el virus el gen del virus en nuestro genoma, ¿no? Esta fusión. Entonces recuerden que teníamos a esta región LTR. ¿Para qué les dije que servía LTR?
Es un promotor para transcripción. Exacto, ¿no? Sirve como una región, como una región promotora. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se activa el linfocito T, acuérdense que toda la cascada de activación del linfocito T te activa tres factores de transcripción: NF-κB, AP1 y NFAT. El que me interesa aquí y que es NF-κB. Entonces, se activa el linfocito T. Se activa, o sea, favorece la expresión del NF-κB. Y el NF-κB va a ser lo que siempre hace, favorecer la síntesis de interleucina 2. Pero también puede unirse a esta región LTR. Entonces, se une NF-κB a LTR y al mismo tiempo que favorece la síntesis de interleucina 2, favorece la transcripción de los genes del virus. Entonces, ahora el virus, gracias a que se activó el linfocito T, va a aprovechar a sus factores de transcripción y se va a empezar a replicar. Entonces, esto es lo que hace, lo que permite la transcripción del virus. ¿Qué más favorece además ¿cómo se llama? Además de la activación del linfocito T, bueno, pues también si hay un ambiente proinflamatorio, o sea que haya señales de interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, también favorece que se active, que tenga una mayor actividad de NF-κB, se una a la región LTR y aumente la replicación del virus, ¿vale? Entonces, es por esto que mientras más, o sea, si un paciente con VIH se enferma por alguna otra cuestión, o sea, las primeras instancias de la enfermedad se enferma, favorece a que el progreso de la enfermedad sea más rápido, porque al activarse en los linfocitos, aumenta la replicación del virus, entonces aumenta la carga viral, ¿vale? A esto, chicos, le llamamos como subversión desde dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que que el virus aprovecha que el linfocito T se está activando para hacer esto, para hacer de las suyas y aumentar la replicación de sus células, de su genoma. Entonces, por eso, si un paciente con VIH se enferma o sea, le da una gripe, alguna otra cosa, pues hace esas enfermedades que tiene al inicio, hacen que el progreso de la enfermedad sea más rápido, porque aumenta la replicación del virus, ¿vale? ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿No? Ok, entonces No. ya, ¿para qué sirve ApoVec 3G? En los vírgenes le ayuda porque aquí inhibe al virus. Pero una vez que se activa el linfocito T, ahí hay problemas porque se activa NF-κB y favorece la replicación, ¿vale? ¿Qué más pasa? Bueno, eh, tenemos a esta proteína que les digo que es la teterina. La teterina inhibe la gemación del virus. O sea, aquí como que le está saliendo el chipotito a la célula para formar un nuevo virus, un nuevo virión. Llega aquí la teterina y se incrusta y le dice, no, tú de aquí no sales. E impide que se forme el nuevo virus. Entonces, eso es lo que hace la teterina. TRIM5-alfa es una ligasa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ubiquitinizar a la nucleocápside del virus. Entonces, le pone ubiquitinas a P17 y entonces favorece a que se degraden los proteosomas y entonces no se forma nuevo virus. Y por último, SAMHD1 lo que hace es inhibir a la retrotranscriptasa. Entonces, ¿a qué voy con eso? Recordando, dijimos que a la hora de que se activa la respuesta inmune innata, o sea, se activa el IRF para la síntesis de interferones, se sintetiza ApoVec 3G, la teterina, TRIM5-alfa y SAMHD1, ¿no? O sea, ¿para qué? Para impedir que se forme un nuevo virus y el virus haga de las suyas, ¿vale? ¿Qué hace el virus? O sea, y cómo es que, o sea, de todo lo que puede salir mal, sale mal con el virus. ¿Qué es lo que hace el virus? ¿Cómo es que burla todo esto? Pues tiene varias proteínas. Una que inhibe a ApoVec 3G es BIF, la proteína BIF. Entonces, BIF inhibe a ApoVec 3G, induce su degradación. Entonces, pues es por eso que una vez que ya se está replicando los genes del virus, o sea, una vez que ya está activo el linfocito T, se pierde la acción de ApoVec 3G, ¿vale? Porque se activa BIF. En cuanto a esta proteína llamada NEF, NEF lo que hace es impedir
la expresión del MHC de clase 1. Entonces, los linfocitos T citotóxicos no pueden matar a la célula infectada debido a que pues, no se expresa el MHC de clase 1. O sea, impide el procesamiento del MHC, ¿vale? Esto lo hace NET. SAMHD1, que les decía que inhibe a la retotranscriptasa. Bueno, antes. La teterina es inhibida por la proteína BPU. Entonces, BPU inhibe a la teterina y entonces la gemación se puede dar. Y por último, SAMHD1, que inhibe a la retotranscriptasa, lo que hace, bueno, es inhibida por BPX, ¿vale? Entonces les digo, o sea, es hasta chistoso ver cómo el sistema inmune dice, ay, yo puedo con todo, pero, o sea, el virus, el VIH se lo burla, o sea, tiene por lo que quieras para inhibir todos los mecanismos de la inmunidad, ¿vale? Entonces así es como ocurre esto. ¿Dudas sobre eso, chicos? Sigamos entonces. Oye, es que eso también. Como saben, o sea, les decía que esto es lo que en sí es codificado por el virus, ¿no? Su nucleocápside y la matriz, ¿no? O sea, esto. ¿Qué más? Bueno, una vez que ya está esto, pues esto como que se pega a un cachito de la membrana de la célula que está infectando y se sale para formar un nuevo virus, ¿no? Esta membrana, que es originalmente de la célula, o sea, del linfocito, pues va a tener proteínas que son, pues, de cualquier célula de nosotros. Una que me importa mucho es esta proteína, CD59. Esta CD59 lo expresan todas nuestras células. ¿Y para qué sirve CD59? Esto la recordarán del primer bloque, es la famosa protectina. Lo que hace es que si por alguna razón el complemento, la vía, por ejemplo, el complejo de ataque a la membrana, se quiere insertar en una célula que es propia, CD59 evita esto, evita la inserción de las proteínas del complemento en células propias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ir estas proteínas que normalmente expresa la célula en el nuevo virus, si el complemento quiere lisar al virus, no lo va a poder hacer porque utiliza a CD59 para protegerse. Entonces, otro mecanismo de evasión específicamente de la lisis mediada por el complemento va a ser la utilización de CD59, la protectina. Y esto hace que no se pueda lisar. Entonces, ¿dudas sobre cómo es que el virus utiliza CD59 para que no lo lisen? Vamos con... bueno, entonces, ya en conclusión, o sea, ¿por qué es que el virus te va a generar una inmunodeficiencia? Bueno, punto número 1, por los efectos citopáticos. Dijimos que a quien infecta son a tus células CD4. Entonces, va a haber un problema en la inmunidad celular de la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Pues porque los linfocitos T cooperadores están siendo afectados. Entonces, si no funcionan los T cooperadores, pues no va a haber una buena respuesta. Entonces, la primera manera en que te genera esto son por los efectos citopáticos del virus. O sea, a la hora de que el virus o sea, genera como viriones, va haciendo gemación y forma un nuevo virus, pues desestabiliza todo lo que es el equilibrio de la célula, induce muerte celular, entonces induce la muerte de los linfocitos. La segunda es la actividad citotóxica, y esto es algo bastante chistoso, porque es un virus. Entonces el sistema inmune dice, pues es un virus, vamos a activar una respuesta contra virus. Y activa linfocitos T cooperadores que vayan a matar a las células infectadas. Entonces los linfocitos T cooperadores matan a las células infectadas sin darse cuenta que las células infectadas son linfocitos T cooperadores. Entonces, por lo tanto, los linfocitos T citotóxicos matan, ayudan, contribuyen a que aumente más la inmunodeficiencia porque matan a los CD4, ¿vale? Ese es el segundo. El tercero es la formación del inflamosoma. Como les dije, el IFI16 favorece la activación del inflamosoma y esto favorece la piroptosis, la muerte celular. Entonces, se mueren más las células a la hora de querer defendernos del virus. Por último, la destrucción de la arquitectura de los órganos linfoides secundarios. O sea, los linfocitos T cooperadores forman parte, o sea, van a ser los principales, bueno, los linfocitos en general son los principales componentes de los órganos linfoides secundarios. Entonces, si tú empiezas a eliminar linfocitos T cooperadores, pues entonces también la arquitectura, la estructura del órgano se va a perder. Y si se pierde, pues entonces va a empezar, ya no va a servir, ¿vale? Entonces, se genera inmunodeficiencia. Y por último, la formación de sincitios.
¿Qué es esto? Este de aquí es un linfocito, ¿vale? Y este linfocito este está infectado por el virus. De hecho, el virus ya expresa sus proteínas, o sea, la 120 y 41 en la membrana, ¿vale? Pero si de repente hay otro linfocito T al lado, pues este se va a pegar a este complejo y ahí se va a quedar. Y entonces el virus puede infectar más rápido al linfocito T que está al lado. Entonces, este linfocito T que expresa las proteínas del virus se pega con este, con este y con este. Y este favorece que se pegue con este, con otro, con otro, con otro. Y este con otro, con otro, con otro. Entonces, como que se van pegando los linfocitos porque empiezan a expresar las proteínas del virus en su membrana. Entonces, esto genera un sinsitio, o sea, un complejo, como si fueran muchas células unidas, ahí. Y eso genera una disfunción celular, ¿vale? De hecho, esto de la generación de sinsitios es lo que se ve aquí. Esto que vemos aquí, esto es un corte de sistema nervioso, ¿vale? En el sistema nervioso, ¿por qué creen que también tenga afección el VIH, chicos? ¿Qué células tenemos ahí que pueden ser infectadas? La microglía. La microglía. Exactamente. Entonces, esto que vemos aquí son muchas microglías pegadas porque el virus está generando sinsitios. Esto es un sinsitio, como que la unión de muchas células, porque están ahí vecinas, y pues por lo que les acabo de decir. Entonces, también hay inflamación al sistema nervioso justamente por esto, ¿vale? Entonces, ¿quedó claro cuáles son los mecanismos por los cuales el virus genera inmunodeficiencia? Ok, ahora, ya entendimos hasta ahorita cómo es que el virus infecta, cómo es que nuestro cuerpo se defiende y cómo es que el virus se burla de todos los mecanismos para defenderse, ¿vale? Y cómo es que a la hora de ir matando células, pues genera inmunodeficiencia. Ahora, si los linfocitos T cooperadores se eliminan, o sea, los vamos matando, pues entonces va a haber una falla en la inmunidad celular. ¿Para qué queremos a la inmunidad celular? Pues para ayudarnos a defendernos de ciertos agentes infecciosos, ¿no? Entonces, esto hace que haya un aumento en las infecciones por microorganismos oportunistas. También va a haber un compromiso de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque acuérdense que los linfocitos T ayudan a los linfocitos B a activarse. Entonces, en un punto ya avanzado de la enfermedad, vamos a ver que también va a haber problemas con la activación del linfocito B porque nuestros linfocitos T están fallando. Y por último, también va a haber un aumento en las neoplasias. ¿Por qué? Porque no va a haber esta concesión de licencia a los linfocitos T cooperadores. Si ustedes, a los linfocitos T citotóxicos, si ustedes se acuerdan, para activar a un linfocito T citotóxico, necesitamos que un linfocito T CD4 como que le dé la autorización, o sea, como que le dé un estímulo extra para que sí o sí se active. Entonces, los linfocitos T citotóxicos son los que principalmente nos ayudan en una respuesta contra el cáncer. Y también porque va a fallar algo que se conoce como vigilancia inmunológica, que vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué es esto de la vigilancia inmunológica? Es la capacidad que tiene nuestro sistema inmune de protegernos y de eliminar, de detectar y de eliminar a las células neoplásicas. Entonces, si ya no hay vigilancia inmunológica, o sea, en nuestro sistema inmune ya no puede ver cuándo hay una célula neoplásica en el cuerpo, pues entonces va a permitir que siga avanzando el cáncer, ¿vale? Entonces, estas son las dos principales cosas que pasa pues por la infección por el VIH. Aumentan las infecciones oportunistas y aumenta el riesgo de generar neoplasias, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Vale, ahora sí. Transcurso de la enfermedad, esto sí quiero que pongan mucha atención porque probablemente esto sí se los pregunten. La evolución clínica del VIH se divide en dos fases. Fase aguda, o sea, desde la infección, y la fase crónica, ¿vale? La fase aguda, o sea, implica todo lo que es la infección y diseminación del virus, ¿vale? Entonces, en un inicio, en la fase aguda, a quienes vamos a infectar principalmente son a los linfocitos T de memoria y a los macrófagos. ¿Por qué? Ya les dije, porque las cepas en un inicio son R5, o sea, les gusta infectar a los macrófagos. Y estos están ahí en las mucosas, o sea, donde entra el virus. Y a los linfocitos T de memoria porque estos expresan CCR5, ¿vale? Entonces, estos son las primeras células en ser infectadas. Después va a tener un periodo de incubación que dura más o menos 2 semanas. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces
van a ir bajando poco a poco los linfocitos CD4, porque el virus está diseminándose. Y el virus va a empezar a subir, ¿vale? Los anticuerpos más o menos aparecen desde la semana 3 a la semana 9. Cuando ya tenemos anticuerpos contra el virus en sangre, decimos que existe la seroconversión. ¿Cuándo ocurre la seroconversión? A de las 3 a las 9 semanas, ¿vale? Y una vez que ya tenemos seroconversión, va a ser el fin de nuestra fase aguda. Recapitulando entonces, la fase aguda va desde la infección por el virus hasta la seroconversión. ¿Qué pasa en la infección? ¿A quién infecta en una primera instancia? A los linfocitos T de memoria y a los macrófagos. Dura más o menos esta incubación de 2 a 4 semanas. Y pues básicamente eso es lo que pasa. ¿Cómo vemos el comportamiento de las gráficas que evalúan la cantidad de CD4 del virus y de anticuerpos? Así. El virus infecta y empieza a aumentar su cantidad de copias en la sangre, ¿vale? Y al mismo tiempo, los linfocitos T, como se está replicando mucho el virus, empiezan a disminuir. Si se dan cuenta, aquí llega un punto en donde llega un tope de virus y un bajo de CD4. ¿Por qué? Porque aquí como que el sistema inmune dice, a ver, ¿qué me está pasando? Me están dando con todo, me voy a defender. Y empieza a producir más CD4. Entonces, como empieza a producir más CD4, los CD4 en lugar de bajar, empiezan a subir un poquito. Y como ya tiene más CD4 que nos defiendan, pues el virus empieza a bajar su número de copias, ¿vale? Va a llegar un punto en donde dejen de bajar el número de copias y ahí se queda estable. Ese punto en donde se queda estable la carga viral, le conocemos como punto de ajuste vírico, ¿vale? ¿Quedó claro? ¿Quieren que repita algo? Lo voy a repetir todo, ¿vale? Les digo, no importa las veces o sea, yo se lo repito. Vamos a ver. La evolución clínica se divide en dos: fase aguda, fase crónica. La fase aguda va desde la infección del virus hasta la seroconversión. ¿Qué es esta seroconversión? La presencia de anticuerpos contra el virus en sangre, ¿vale? Eso es lo que dura. Ahora, más o menos dura hasta las 9 semanas esta fase aguda. ¿Cómo es el comportamiento del virus y de los CD4 en esta fase? Bueno, el virus infecta y se empieza a replicar y a replicar y a replicar y empieza a aumentar y aumentar. Ya vimos que conforme más se replique el virus, más vamos a ir matando a los CD4. Entonces, aumenta el virus y va bajando la cantidad de CD4, ¿vale? Llega un punto en donde el sistema inmune dice, ah, caray, ya nos están dando con todo, voy a producir más CD4. Entonces, aumenta la producción de CD4 y esto nos permite defendernos y bajar la replicación del virus, ¿vale? Entonces, empieza a aumentar el conteo de CD4 y disminuir la cantidad del virus, ¿vale? Va a llegar un momento en donde se llegue a un equilibrio entre la producción de CD4 y la replicación del virus. Entonces el virus como que se quede ahí estable en el número de copias. A eso le conocemos como punto de ajuste vírico, ¿vale? Donde se queda estable la gráfica del virus, porque hay un equilibrio entre la producción de CD4 y la muerte de CD4, ¿vale? Eh, en conclusión, ¿qué es lo que pasa en la fase aguda? Pues es el periodo inicial, o sea, infecta principalmente a células T de memoria y macrófagos, y va desde la infección hasta la seroconversión, ¿vale? Ahora, aquí sí se dan cuenta, el virus va subiendo, 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 como que en este periodo tiene como un pico donde sube mucho. En este periodo, pues tenemos virus en nuestro cuerpo. El sistema inmune dice, pues me tengo que defender, principalmente el sistema inmune innato. Entonces, aquí es donde se puede dar algo que se conoce como síndrome agudo por VIH. ¿Qué es esto? Algunos pacientes en la primera etapa, como están teniendo una enfermedad viral y su sistema inmune innato se está activando, pues van a tener síntomas constitucionales, como que dicen, ay, pues tengo fiebre, me dio fiebre, me salieron como como algunas manchitas rojas, un exantema, y pues me sentí mal. Pero pues eso te lo puede dar cualquier enfermedad, ¿vale? Pero, por eso es como que no es característico del VIH, porque se puede confundir con cualquier cosa. Pero esto pasa justamente por eso, por el incremento rápido del virus, ¿vale? Entonces, ya quedó claro ahora sí qué es lo que pasa en la fase aguda.
Sí. ¿Sí? ¿Seguro todos? Vale. Seguimos ahora con la fase crónica. La fase crónica es un periodo de latencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ahí ya no hay síntomas, ya no te vas a tener este síndrome agudo por VIH, simplemente va a estar latente el virus en tu cuerpo, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver? Ah, y es asintomático, porque pues no te está generando problemas, porque hay este equilibrio entre CD4 y el virus, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya dijimos, el virus, ¿cómo se llama? Los CD4 se empiezan a aumentar durante al final de la fase aguda y poco a poco empiezan a disminuir, ¿vale? Eso es lo que va a pasar. El virus, pues dijimos, llega a un equilibrio y el que es el punto de ajuste vírico y poco a poco empieza a subir, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer que el virus suba más rápido y los CD4 caigan más rápido? Que en este lapso el paciente se enferme por alguna otra cosa, le dé algo mejor una gripa, alguna infección por alguna bacteria, lo que sea. ¿Por qué? Porque dijimos que entre más tú estimules la activación de linfocitos, pues más se va a replicar el virus, la subversión desde adentro, ¿vale? Entonces, esos son cosas que pueden acortar el tiempo de evolución de la enfermedad. Y los anticuerpos, pues estos van a estar arriba todo el tiempo, ¿vale? Entonces, la fase crónica es una fase de latencia, es asintomática. El virus, pues va a ir aumentando poco a poco. Puede aumentar cada vez más rápido si se enferma el paciente, pero va aumentando. Y los CD4 cada vez van disminuyendo poco a poco, ¿vale? Si no hay tratamiento, este periodo puede durar hasta 10 años, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa en la fase crónica. ¿Dudas? Ok. Ahora, llega un punto en donde los linfocitos T, CD4, empiezan a bajar y bajar y bajar. Una vez que los linfocitos T son menores a 200 por mililitro, decimos que estamos en el último periodo de la enfermedad llamada SIDA, ¿vale? ¿Cuál es el conteo necesario para nosotros decir que el paciente tiene SIDA? Menos de 200 CD4, ¿vale? Si tiene menos de 200 CD4, ya tiene SIDA. Y a partir de aquí, una vez que tiene esto, pues van a empezar a aparecer las manifestaciones que les digo que causa una inmunodeficiencia. Vamos a tener infecciones oportunistas y el paciente ya puede empezar a desarrollar neoplasias, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa en el SIDA, ¿vale? Cuando decimos que es, cuando decimos que es SIDA, cuando tenemos menos de 200 CD4, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a tener diferentes infecciones oportunistas y neoplasias, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Esto que les acabo de explicar es esto de acá, ¿vale? Pero pues ya lo vimos como paso por paso. Dijimos, fase aguda va desde la infección hasta la seroconversión, ¿vale? Entonces, el virus, los CD4 se empiezan a disminuir y el virus empieza a aumentar, ¿vale? Llega un punto en donde el sistema inmune se pone las pilas y empieza a producir más CD4 para poder con el virus. Entonces el virus sube un poquito y los CD4 suben un poquito y el virus baja, ¿vale? Baja su replicación. Este punto es el punto de ajuste viral, donde existe como un equilibrio y a partir de aquí vuelve a subir, ¿vale? Les digo, este es un periodo de latencia, no, el paciente prácticamente es asintomático. Pero si se llega a enfermar durante ese periodo, pues entonces aumenta la rapidez con la cual el virus se replica, ¿vale? Una vez que tenemos menos de 200 CD4, empezamos con la fase de SIDA. Y aquí entonces aumentan las infecciones oportunistas y, en su caso, pues llega la muerte del paciente, ¿vale? Y ya, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Ahora, ¿cómo clasifica? Este es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la CDC. Te va a dar la clasificación de estos pacientes dependiendo del conteo de CD4. Puede ser A, B o C y estadio 1, 2 y 3, ¿vale? Y esto es dependiendo si ya tiene si es asintomático, si ya tiene síntomas o si ya tiene algunas enfermedades que decimos que son definitorias de SIDA. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿vale? Pero en todos, si tiene menos de 200, ya es SIDA, ¿vale? Ahora,
Puede que el paciente tenga, por ejemplo, 500, pero si ya empieza a tener algunas manifestaciones que llamamos enfermedades definitorias de SIDA, lo clasificamos automáticamente como SIDA, así tenga 500 o tenga 400 de CD4, no importa. Si ya empieza a tener estas enfermedades, decimos que ya está en SIDA. ¿Cuáles son esas enfermedades definitorias de SIDA? Que empieza a tener infecciones, por ejemplo, no sé, que empieza a tener una candidiasis. Si ya te genera candidiasis, ya está en SIDA. Si te genera, por ejemplo, ya tiene un sarcoma de Kaposi, ya tiene SIDA. Si ya tiene, por ejemplo, algún linfoma, ya tiene SIDA. O si la paciente tenía una infección por VPH y te generó cáncer cervicouterino, ya tiene SIDA, ¿vale? Entonces, esto que les pongo aquí son las enfermedades definitorias de SIDA. No importa cuántos CD4 tenga. O sea, si todavía no cumple con el requisito de tener menos de 200, pero ya te genera esto, ya tiene SIDA, ¿vale? Entonces, esto no se los van a preguntar, esto es de mí para ustedes, ¿vale? Nada más para que sepan cuáles son las principales manifestaciones que tienen los pacientes con SIDA. La primera son neumonías. Los pacientes, bueno, una presentación como clásica de un paciente con SIDA es algo así. Te llega un paciente que le dice que tiene desde hace un mes una fiebre tremenda y no se le quita con nada. O sea, un mes, imagínate con fiebre. Tiene síntomas constitucionales, ha perdido un buen de peso, tiene una diarrea tremenda que no se controla con nada y le tocas los ganglios y todos están inflamados. Linfadenopatía generalizada. Así más o menos es como llega. ¿Vale? Y te digo, empiezan a tener diferentes infecciones oportunistas y algunas neoplasias. Entonces, de estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Neumonía, ¿vale? Los pacientes con VIH, con SIDA, perdón, tienen neumonía y pregunta a Sadenar si quieren. El principal agente causal de neumonía en pacientes con SIDA es neumocistis jirovecii. Si un paciente ya tiene una neumonía por neumocistis, o sea, si tenga 300 o 400 CD4, si ya tiene neumonía por jirovecii, ya está en SIDA, ¿vale? Entonces, ese es uno. Principal agente etiológico de neumonía en pacientes con SIDA, neumocistis jirovecii. No se les puede olvidar por los nada de los nada, chicos, es pregunta de la vida. ¿Qué más? Les digo, pueden tener esto que es el síndrome retroviral agudo. ¿Qué es esto? Pues pasa al inicio, o sea, esta es la gráfica de la fase aguda, cuando el virus está subiendo mucho sus copias y disminuyen los CD4, ¿vale? O sea, la cantidad de copias del virus sobrepasa a la cantidad de CD4. A eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí vamos a tener algunos síntomas constitucionales por tanta replicación viral. El paciente, o sea, refiere que tuvo fiebre alta, se sintió como mal, tuvo algunas como, o sea, como algún exantema, como eritema, por ejemplo, en faringe, algunas lesiones genitales, tuvo diarrea, como que quería vomitar, como que síntomas que te los puede dar cualquier enfermedad, ¿vale? No porque tú veas a un paciente con eso vas a decir, tiene VIH, porque te lo puede dar cualquier cosa, ¿vale? Pero si tú le preguntas a un paciente con, y es más, hasta luego ni van al doctor porque dicen, pues una gripita y ya. Pero si tú a un paciente que ya tiene SIDA le preguntas, y de casualidad no le pasó que como al inicio como que le dio esto, dicen, sí, fíjate que sí, tiene razón, no me acuerdo, pero pues yo pensé que era COVID o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ese es el síndrome retroviral agudo. Cuando aparece más o menos desde la segunda a la cuarta semana de infección por un aumento en la carga viral, ¿vale? Otra enfermedad que es definitoria de SIDA, además de la neumonía por Girovechi, es el sarcoma de Kaposi. Es la neoplasia, resáltenlo con lo que quieran. Neoplasia más frecuente relacionada a SIDA, ¿vale? Sarcoma de Kaposi. Y este se debe uno de los agentes causales es el herpes virus tipo 8, ¿vale? Entonces, este virus lo que favorece es la proliferación de células endoteliales y de músculo liso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Estas células, o sea, tenemos a los vasos sanguíneos y alrededor tenemos algunas células que son de origen mesenquimatoso, ¿vale? Que son, pues, como células ahí de reserva. Estas células empiezan a proliferar y a proliferar y a proliferar. Se vuelven músculo liso. Y eso es lo que te genera el sarcoma de Kaposi, ¿vale? ¿Cómo se ve el sarcoma de Kaposi? Así, ¿vale? Entonces, si un paciente con VIH ya te genera esto,
automáticamente está en SIDA, ¿vale? ¿Dudas sobre esto, chicos? Otra cosa que les puede pasar a estos pacientes uh, es algo que se conoce como síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? Es un paciente que le diagnosticaron que tiene VIH. Y ya a lo mejor ya está en una fase avanzada. Entonces, en un inicio, su sistema inmune está alteradísimo, ¿vale? Inicia la terapia con antirretrovirales. A la hora de iniciar la terapia con antirretrovirales, pues entonces como el sistema inmune se despierta y dice, ah, caray, de repente tengo aquí muchas infecciones que no ataqué porque estaba dormido y de repente esta célula como que me quiere volver neoplásica y como que aquí tengo cosas que me quieren atacar. Pues me voy a activar porque, pues, ¿por qué no me dijeron antes? Entonces se activa porque despertó y entonces los pacientes después del tratamiento antirretroviral empiezan a tener como síntomas constitucionales. De repente como, o sea, porque existe ¿cómo se llama? Una inflamación debido a que antes no la había atacado, ¿vale? Y si tiene algunas enfermedades de base, como dermatitis atópica, que son las manifestaciones cutáneas son las que más vemos, pues pueden empeorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está reactivando el sistema inmune. Entonces, esto se conoce como síndrome de reconstitución inmunológica y se da por el uso de antirretrovirales. ¿Dudas sobre esto, chicos? Álvaro. Ya por último, tenemos algunas pruebas para nosotros diagnosticar la infección por VIH. Pueden ser de tres tipos. Pueden ser pruebas que detectan anticuerpos contra el virus. Estas son las famosas pruebas rápidas. Las que detectan antígenos y las que detectan ácidos nucleicos, ¿vale? Las que nosotros vamos a usar y que probablemente les van a preguntar son las de antígenos. Y estas las dividimos. Y estas son dos: ELISA y Western Blot. Ahora, no usamos las dos. Cuando nosotros sospechamos que un paciente puede que tenga VIH, le vamos a realizar un ELISA. ELISA lo que hace es reconocer a la proteína P24. Entonces, vemos un paciente que a lo mejor es un paciente en riesgo. No sé, tiene adicciones, no sé, te empieza a tener como de repente infecciones recurrentes y pues sabes que está en un grupo de riesgo. Le haces el ELISA detecta el P24, te sale positivo. Dices, chin. Dices, no me espanto, lo voy a confirmar. Y para hacer el diagnóstico confirmatorio, o sea, el diagnóstico de certeza, utilizamos el Western Blot. El Western Blot detecta más proteínas. Detecta a P24, a la glucoproteína 41, a la glucoproteína 120 o a la glucoproteína 160, ¿vale? Hay diferentes criterios. La CDC te dice que para que sea positivo tu Western Blot, debe de haber detectado a 3. Y si te detecta 3, quiere decir que entonces que sí tiene el virus ahí, que no fue un falso positivo, a lo mejor por ELISA, y entonces ya haces tu diagnóstico confirmatorio, ¿vale? Entonces, en conclusión, ¿qué quiero que recuerden? Que tenemos dos diagnósticos, el de sospecha y el confirmatorio. Para el de sospecha en un diagnóstico primario, utilizamos ELISA. Si te sale positivo, le haces el confirmatorio, le haces el Western Blot, y entonces este te va a detectar al menos 3. Según la OMS debe detectar 2, según la CDC detecta 3. Eso no se los han nombrado. Pero si te sale positivo el Western Blot, confirmas y pues ya ahora sí diagnosticas que tiene VIH, ¿vale? ¿Dudas sobre esto, chicos? Ninguna. No, ¿No? Entonces, ojo con eso porque luego ahí les pueden poner esas palabritas. Diagnóstico confirmatorio, diagnóstico presuntivo de sospecha, ahí está. Vale. Y listo, chicos. Si no hay dudas, entonces con esto terminamos el tema de inmunodeficiencias.